Os decía que estamos celebrando esta fiesta de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II, a través de Santa Faustina Kowalska, las revelaciones del Señor a esta santa polaca, religiosa. Y además él murió precisamente en la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia. Son como la continuación del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sabéis? O sea, el Señor en el siglo XVII a Santa Margarita María Alacoque le revela su corazón y nos invita a todos a través de ella, ¿no?, a mirar el corazón y el Sagrado Corazón de Jesús, que luego hemos entronizado en las casas, que le hemos puesto en todas partes y ahí le tenemos, aunque ahora está un poquito tapado. El Sagrado Corazón de Jesús, siglo XVII. Pero es como si el Señor 3 siglos después, a través de Santa Faustina Kowalska, dijera: ya sé que te he enseñado el corazón y ya sé que estás mirando el corazón, pero ¿no te has fijado de lo que sale de ese corazón? Míralo. Entonces nos enseña a mirar el corazón como corazón traspasado del que sale sangre y agua. Y el hecho histórico pues es muy fácil de explicar, ¿verdad? Cuando el Señor ha muerto, el centurión Longinos, pues para asegurar que estaban muertos de verdad, dice el Evangelio que a los 2 soldados les quebraban las rodillas, porque los crucificados morían de asfixia. No podían incorporarse, lentamente cada respiración resultaba más fatigosa, poco a poco se les iban encharcando los pulmones y finalmente se morían. Así que quebraron las rodillas de los 2 para que terminaran de ahogarse. Pero Jesucristo ya estaba muerto porque a él le habían azotado antes, a los ladrones no. A él sí, por tanto, había muerto. Y para asegurarse, le atraviesa con la lanza el costado, cumpliendo así la escritura, la profecía del Antiguo Testamento que dice: no le quebrarán ni un solo hueso, que era algo que tenía que suceder, curiosamente, al Cordero Pascual. El Cordero que cenaba en el día de la Pascua no se le podían romper los huesos, como a Cristo, que era el verdadero Cordero Pascual. Y el centurión Longinos, San Longinos, que se convirtió después de aquello, le atraviesa con la lanza el costado derecho, tal como aparece en nuestro Cristo de los Remedios. Atraviesa el costado derecho y esa lanza va perforando el pulmón hasta llegar al corazón, que se ha detenido y que conserva todavía la sangre del último pálpito que no ha podido realizar. De tal manera que cuando retira la lanza sale la sangre del corazón y luego sale el agua de los pulmones encharcados. Salió sangre y agua. Y esto lo escribe San Juan porque estaba debajo y lo vio. Y probablemente se salpicó. De tal manera que insiste con mucha fuerza en la segunda lectura de hoy del evangelista San Juan. Dice: ¿quién es el que vence al mundo? Como acabamos de escuchar. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y añade: este es el que vino por agua y sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio. O sea, este es Jesucristo el que viene en el agua y en la sangre. En el agua y en la sangre viene Jesucristo. Pero él insiste porque lo ha visto y era muy claro que eran las 2 cosas. Había agua y había sangre. Y lo dice: no solo agua y sangre, las 2 cosas. ¿Por qué las 2 cosas, no? Porque el Señor, que le dijo a Santa Faustina, a Santa Margarita, que miráramos el corazón 300 años después, nos dice a través de Santa Faustina que nos fijemos en lo que sale del corazón. Y dice: es agua y es sangre. Son las 2 cosas. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha visto en el agua y en la sangre símbolos de los regalos que Dios nos da. Cuando miramos la sangre, lógicamente entendemos que es la Eucaristía. Jesucristo nos da a beber su propia sangre. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Cuando miramos el agua, entendemos que es la purificación que se realiza en nosotros a través del agua del bautismo y también de la penitencia, que nos limpian los pecados. Las 2 cosas son importantes. Las 2 cosas tienen la misma importancia. San Juan dice: no solo agua y sangre. El Señor lo miró, San Juan lo vio y vio que salían las 2 cosas. Santa Faustina Kowalska nos lo recuerda: agua y sangre. Las 2 cosas son importantes. En el Antiguo Testamento la sangre es el símbolo de la vida. El pueblo hebreo, el pueblo judío, sacrificaba el Cordero Pascual y con su sangre era asperjado el pueblo para recibir la vida de Dios.
A través de la sangre de Cristo recibimos la vida. Nosotros comulgamos. Es verdad que comulgamos solamente del cuerpo de Cristo, pero ese Cristo cuyo cuerpo comulgamos no es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo. Cuando tú comulgas, no sé si te habías dado cuenta de esto, pero si no lo sabías, ya te lo digo yo, cuando tú comulgas no recibes solo el cuerpo de Cristo, recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque Jesucristo vivo, digo yo, tiene cuerpo y tiene sangre, las dos cosas. Recibimos la sangre de Cristo en la comunión y la Iglesia nos pide que lo hagamos como mínimo todas las semanas, porque lo necesitamos, porque se nos va la vida, porque necesitamos descansar en el Señor de esta forma. Y al mismo tiempo nos pide que recibamos el agua del bautismo y en la confesión el perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento también era muy claro. Ezequiel, en el capítulo 47, narra una visión que tuvo que le resultó absolutamente sorprendente, porque era un templo, él estaba viendo un templo, y del costado derecho del templo, es decir, del lugar de donde atravesaron al Señor con la lanza, salía un hilillo de agua, muy poquito, pero en vez de al caer al suelo, pues desaparecer, aquel hilo se iba haciendo un arroyo, y luego un pequeño riachuelo, y luego un río caudaloso, y luego un río enorme, y él decía, lo crucé la primera vez, me cubría los pies, luego me cubría los talones, luego me cubría las rodillas, luego me cubría la cintura, y luego era un torrente tan grande que no lo podía atravesar. Pero ese torrente cuando llega, dice él, cuando llegó al mar salado, es claro lo que significa para un judío, ¿verdad? El mar muerto, el mar que no tiene vida. Si habéis estado en Tierra Santa, las chicas siempre quieren ir al Mar Muerto porque hay unas cremas muy buenas y se hacen unos barros estupendos. Es un asco el Mar Muerto, ¿eh? Pues por eso es muerto. Entonces, dice, y cuando esas aguas llegan al mar salado, lo sanea, lo limpia por completo para que bulla de vida. Y la Iglesia, cuando lee San Juan y ve agua y sangre, sangre y agua, y ve cómo insiste, y luego ves a Santa Margarita María Alacoque y a Santa Faustina Kowalska, decimos, espera. Aquí el Señor nos está diciendo algo. Nos está diciendo que necesitamos la sangre de la Eucaristía, pero que también necesitamos el agua de la purificación a través del bautismo, la primera vez, y a través de la confesión a lo largo de toda nuestra vida. Las dos cosas son necesarias. Luego, además, están los sacramentos pues, que tienen que ver con nuestro estado. El que tiene una vocación matrimonial pues se casa, los que somos sacerdotes recibimos el orden sacerdotal. Bien, está la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación, que recibimos todos. Algunos os estáis preparando precisamente estos días. Está el sacramento de la unción de enfermos para esas situaciones de debilidad. Pero mi día a día transcurre entre dos sacramentos que son como las dos piernas, como los dos pies sobre los que camina mi vida cristiana, la Eucaristía y la confesión, después del bautismo. Me confieso para recibir bien la Eucaristía. Recibo la Eucaristía y en ese sacramento de amor me doy cuenta de mis pecados y por eso me confieso y recibo mejor la Eucaristía. Y al hacerlo me doy cuenta cada vez mejor de lo mucho que Dios me quiere y me duelen cada vez más mis faltas y me vuelvo a confesar y recibo mejor la Eucaristía porque tengo el alma limpia y entonces vuelvo a recibir en esa Eucaristía la gracia que ilumina mi interior para darme cuenta de lo que le digo que no y vuelvo a confesarme, y de la confesión y de la Eucaristía en esas dos piernas, en esos dos pies caminamos en la vida cristiana. Claro, ahora viene el problema. Y es que desde hace 50 años, 60 años, no sé por qué, bueno, se podría estudiar el por qué, hay una crisis de la confesión, de tal manera que hay una desproporción que es muy preocupante y que a los curas nos preocupa mucho. Y cuando nos juntamos muchas veces, hablamos entre nosotros diciendo, oye, pero ¿cuánta gente comulga? Pues no lo sé. ¿Cuánta gente comulga un domingo? Pues ¿cuánta gente puede comulgar aquí? A lo mejor 1.200 personas, 1.500 personas. ¿Cuántos se confiesan? ¿50? ¿80 personas? Espera, ¿qué pasa? Pero entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Y esta desproporción a qué se debe? ¿Qué puede pasar entonces? ¿Cómo camina un cojo? No, un cojo no camina, no puede caminar.
Y entonces, claro, dice San Juan, no solo agua, agua y sangre, o no solo sangre, sangre y agua, no solo Eucaristía, Eucaristía y confesión, no solo confesión, confesión y Eucaristía, las dos cosas, los dos sacramentos. Necesitamos confesarnos, porque cuando yo no me confieso, mirad, en el bautismo lo que sucede, San Pablo lo explica con un término, y es injertar. Nos introducimos en Cristo, ¿vale? Es un injerto. Se entiende en el lenguaje de la agricultura, de los rosales, de las flores o de los árboles frutales, ¿no? Cortas un tallo y lo introduces cortas una rama y lo introduces en el tronco principal de otra planta. Y con esa savia revive y además se transforma. Nosotros hemos sido introducidos en Cristo. Pero fíjate, cuando, por ejemplo, sucede esto en el cuerpo humano, porque nos hacen un trasplante, ¿verdad? Un trasplante de hígado, un trasplante de lo que sea, incluso en la piel o un miembro de lo que sea, los médicos tienen mucho cuidado de que no se produzca una cosa que se llama el rechazo. Que el miembro trasplantado es rechazado, no nos incorpora. Y yo, que he sido injertado en Cristo, he sido introducido en Cristo, ¿sabéis qué? Que puedo rechazar a Cristo. Es más, cada pecado es un pequeño rechazo, me separa del Cristo al que estoy introducido por el bautismo. Y la vida de Cristo se va haciendo cada vez más pequeña, se va debilitando la gracia dentro de mí por cada pecado que yo cometo. Las faltas de amor, los pecados veniales porque no me he dado cuenta, los pecados veniales deliberados, los pecados mortales. Y se va debilitando tanto mi unión con Cristo, que a veces puede suceder, nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros somos un miembro suyo. Podría suceder, y sucede, que resulta que el cuerpo de Cristo tiene miembros que podríamos llamar gangrenados, muertos. Un miembro muerto, que ya no se mueve, que ya no tiene vida, que está completamente, aunque está unido por el bautismo, está separado por completo por el pecado mortal. Y en esa situación, ¿qué se puede hacer? Yo me convierto en una rémora para el cuerpo de Cristo. Estoy bombeando sangre envenenada al cuerpo de Cristo. La Iglesia está siendo peor. Jesucristo está siendo ofendido por mí. Y la Iglesia te dice, no solo sangre. Ya sé yo que vas a misa y comulgas. Si no estuvierais aquí, no nos diría eso. Vosotros venís a misa, claro. Sangre y agua. Tienes que confesarte. Tienes que confesarte. Y si no te confiesas, San Pablo dice, y son las palabras más duras de todo el Nuevo Testamento, a mi gusto es lo más duro, él dice, el que come y bebe el cuerpo de Cristo y la sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Es muy fuerte. Cuando yo comulgo el cuerpo de Cristo en pecado mortal, ese cuerpo de Cristo que tendría que salvarme, se convierte en mi condena. Me condeno al comulgar el cuerpo de Cristo indignamente. Fíjate qué fuerte y qué duro, pero tiene toda la lógica, porque la comunión es un acto de amor, es una unión de dos personas por amor. Y para que dos personas se unan por amor, lo mínimo que tiene que haber entre ellos es paz. Tienen que estar a gusto, tienen que estar a bien entre ellos, es lógico. Pero cuando yo ofendo a Dios y me niego a pedirle perdón, me niego a confesarme, y en contra de su voluntad me acerco a recibirlo, eso es convertir un acto de amor en un acto de violencia. ¿Qué nombre se le pone a eso? Si fuera, por ejemplo, en el contexto de una pareja, o de un matrimonio, o de unos novios, tendría un nombre, se llama abuso. Es un abuso. Es un abuso de la Eucaristía. Por eso veis que tiene su importancia que salió sangre y agua, las dos cosas. Tenemos que dejarnos bañar por las dos gracias. Eucaristía y confesión que se necesitan y nos van acercando.
Y qué bonito es que cuando nos confesamos, ya termino, qué bonito es que en España invocamos a la Virgen María. Los americanos no hacen eso. Yo no sé, en Latinoamérica tampoco a veces, tampoco lo dicen en algunos sitios, en otros sí, depende, ¿no? Ellos dicen, forgive me, Father, I have sinned. Perdóname, Padre, que he pecado. Está bien, no está mal. Pero los españoles pues decimos, Ave María Purísima. Está muy bien. Invocar a la Virgen María Purísima. La única que no necesita confesarse. Los demás sí, todos. Mira, dice la Escritura, el justo peca 7 veces al día. El justo. O sea, que fuera justo se dice de muy pocas personas. Se dice, por ejemplo, de San José. Era un varón justo. Vale, San José 7 veces al día. ¡San José! No sé tú y yo. Yo no me considero peor que San José. Así que pongamos que peco 50 veces al día. Ahora multiplícalo por los días que llevas sin confesarte. Si llevas un mes, estamos ya en 1500. Y luego me acerco a confesar y digo, Ave María Purísima, si me cago de Dios, pues no sé para qué vengo, porque en realidad no tengo pecados. Y yo digo, ole, pues mira, ya sois 2. Mira, la Virgen María y tú. Bienvenido al club. La Virgen María te da la enhorabuena, la bienvenida. Eres la única persona del universo que no necesitas confesarte. ¡Qué alegría tan grande! ¿No será más bien que me he acostumbrado? Que tengo ya tan poca delicadeza que ni me doy cuenta. Que me falla tanto el amor, que he perdido tanta sensibilidad, que es que ni me duele el pecado. Reconoce por lo menos eso y pídele al Señor la gracia de poder confesarte con el verdadero arrepentimiento y que de esa confesión contrita recibas mejor la Eucaristía y que de esa Eucaristía de un Dios que te quiere tanto te confieses con mayor dolor y así Eucaristía y confesión, sangre y agua, agua y sangre te hagan crecer y te identifiquen con Cristo. Sin pecado concebida y te confiesas y es precioso. Bueno, pues ahí ya le pedimos a la Virgen que nos dejemos bañar por este sangre y agua que el Señor hizo brotar de su corazón, de su cuerpo en la cruz, traspasado su cuerpo por la lanza de Longinos y que nos reveló y que nos ha enseñado especialmente en esta fiesta de la Divina Misericordia. Que así sea.